Esta cuestión de los operadores de retardo, perdón, bueno, estamos revisando algunos temas de series temporales, ¿no? Quiero muy rápidamente, como es nuestra costumbre, entrar en calor, revisando nada más qué hicimos la clase pasada, ¿no? Refrescar un poco la memoria de ustedes, ver en qué punto nos quedamos, ¿no? Recuerden que nosotros ya habíamos hablado de algunas series temporales, ¿sí? Recuerden que las series temporales se pueden ver como una muestra de un grupo de observaciones de datos en el tiempo, digamos que datos en el tiempo que pueden, entre comillas, estar entre menos y más infinito, porque es una forma de decir nada más, ¿no? En realidad están dentro de un rango de tiempo que muchas veces no podemos definir, ¿no? Sobre todo el pasado porque no tenemos información completa y el futuro porque tampoco sabemos hasta dónde va a llegar una variable, ¿ya? Eso en primer lugar, ya habíamos hablado y estábamos hablando de unas series temporales de ejemplo, ¿no? Íbamos desde las más sencillas, como una serie constante, una serie temporal con tendencia, entonces aquí pueden ver la constante, constante más tendencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos una línea. Luego teníamos el caso del ruido blanco, de esto también tuvimos una clase para hablar del ruido blanco, ¿sí? Entonces es vital que entendamos súper bien el comportamiento del ruido blanco. ¿Cuál era la idea básica? Que bueno, esta serie temporal tiene en esencia en cada punto una variable aleatoria que tiene un comportamiento, si es gaussiano, ¿no? Sobre todo un comportamiento normal, media cero, sigma, o mejor dicho, varianza constante, ¿no? Sigma al cuadrado constante. Entonces, eso que hace que provoque que el ruido blanco siempre se va a encontrar centrado en cero, ¿sí? Y con unas franjas como que le engloban a la mayoría de datos. Claro, la aleatoriedad puede ser que de vez en cuando uno se salga, pero en promedio las dos, como pueden ver aquí, dos desviaciones estándar para arriba y para abajo, van a contener usualmente a más o menos el 95% de datos, más o menos, ¿no? Y aparte no hay patrones, ¿sí? O sea, la covarianza entre una variable medida en un periodo de tiempo y otra variable medida en otro periodo de tiempo no genera patrones, o sea, no hay vínculos temporales, ¿ya? No es que haya algún ciclo ni nada por eso, no. ¿Sí? Entonces, esa era la idea del ruido blanco, no hay patrones. Luego de eso, teníamos nosotros la combinación de todas estas series que también recordarán, que es la mezcla, ¿no? De tendencia temporal, ¿sí? Tendencia temporal, una constante, obviamente, para empezar desde un nivel de 10, en este ejemplo, y ruido blanco, pero este ruido blanco ahora se mueve alrededor de una tendencia, ¿no? Eso también ya explicamos en las clases pasadas. ¿Sí? Y la idea aquí cuál es que esa franja dentro de la cual se encuentra la aleatoriedad de los datos es una franja que sigue siendo estable, pero esta vez es estable alrededor de esa tendencia, ¿no? O sea, es alrededor de esos datos que se están moviendo ahí. Ok, bueno, para completar esta idea, este repaso de lo que hicimos la clase anterior, recordarán que bueno, casi toda la clase anterior nos dedicamos a echarle a dar un ejemplo con datos del Banco Central del Ecuador, ¿sí? Esto ya hicimos, solo estoy refrescando la memoria. ¿En qué consistió el ejemplo? Habíamos nosotros hecho una estimación de un modelito de esta estructura. PIB ecuatoriano, sí, habíamos tomado datos del PIB ecuatoriano desde el primer trimestre del 2000 hasta el cuarto trimestre del 2020. Y a través de una regresión lineal, que bueno, la estimamos con Excel, estimación lineal, la función de Excel, obtuvimos unos valores para una recta, ¿sí? Una recta que más o menos trata de recoger el comportamiento del PIB a través de una constante, una tendencia y un error, ¿sí? Y un término de, ¿eh? Nosotros habíamos hecho este análisis y habíamos reflexionado sobre algunos problemas que tenía ese análisis, ¿no? Entonces aquí estaban los datos. Sí, esto recuerden que tienen este archivo, ya lo tienen creo en su aula virtual. Y aquí estaban los resultados de realizar la regresión con la función estimación lineal. Y aquí estaban todas las descripciones de los estadísticos que les arroja la función, ¿no? De Excel. Entonces, ¿qué era lo crucial que nosotros aquí analizábamos? Decíamos, bueno, si analizamos el comportamiento del elemento residual, este WT estimado, ¿qué veíamos? Veíamos que pese a que el ajuste de esta ecuación, de esta línea, es alto, o sea, es un R cuadrado de 0,93, los residuos tenían demasiados problemas, demasiados, ¿no? Tenemos el problema de que hay autocorrelación. ¿Cómo se puede ver que hay autocorrelación? Usualmente cuando encuentran un patrón en el tiempo, ¿sí? Cuando estamos graficando con respecto al tiempo y uno encuentra cierto patrón, por ejemplo, como que hubiera unos ciertos periodos, ¿no? ¿Sí? O sea, esto no parece aleatorio. ¿Qué sería si fuera aleatorio una cosa como ruido blanco, ¿no? Este término no parece ruido blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un problema más que seguro de autocorrelación, ¿sí? Cuando ven esto, cuando ven que, por ejemplo,
datos mayores a cero en el residuo están juntos, o datos menores a cero con respecto al residuo, perdón, para el residuo también están juntos, eso es sinónimo de autocorrelación. Por un lado. Y por otro lado tenemos también el problema de que hay heterocedasticidad porque no podemos construir unas franjas estables. Vemos que tal vez no pega franjas estables, no hay unas franjas y hay una variabilidad que tal vez es muy inestable. Eso es heterocedasticidad, ¿sí? Y tampoco, más que seguro, no hay normalidad porque esto no es simétrico. O sea, es completo el problema que presenta el residuo de esta regresión, ¿sí? Es completo el problema. Entonces, al ser un problema totalmente completo, o sea, tenemos autocorrelación, heterocedasticidad, no normalidad, por sus conocimientos de econometría 1, saben que el modelo está sesgado, el modelo no va a cumplir con las propiedades que debería cumplir, o sea, en definitiva es un mal modelo, ¿sí? Es un mal modelo, por más que tengamos un buen ajuste, ¿sí? Y de hecho, es un modelo tan malo y básico que el mismo Excel te lo obtiene en la gráfica, ¿no? Recuerden que ustedes solamente van a la gráfica, construyen la gráfica, y ya vimos eso la clase pasada, ¿no? Por aquí ustedes le piden que agregue línea de tendencia, y en las opciones ustedes pueden pedir que le saque la ecuación incluso. O sea, es algo bien, o sea, es demasiado básico, pero a la vez demasiado problemático. Luego decíamos, bueno, ¿qué tal si le hacíamos un pequeño cambio al modelo agregándole un retardo? ¿Sí? ¿Y cómo se agregaba en la práctica un retardo? Entonces, y esto lo van a hacer siempre, incluso aunque estén usando software, no necesariamente Excel, ¿no? ¿Cómo se agrega un retardo? Entonces aquí nosotros, permítanme bajarle zoom, ya. Entonces, ¿cómo obteníamos el retardo? Recuerden, aquí está la serie temporal, la Y, ¿sí? Aquí está la serie temporal, aquí está el tiempo, y el primer retardo significa que a la altura de donde está, digamos, Y2, por ejemplo, este es Y2, ¿no? Y2, ponemos a la misma altura el valor de la serie anterior, ¿sí? Por ejemplo, aquí está Y2, a esta altura el retardo debe tener Y1, porque es YT menos 1. Entonces es bien fácil, simple y llanamente ustedes ponen aquí como primer valor del retardo, no, o sea, la primera celda no hay nada, ¿no? Ahí no hay nada, o sea, si quieren hay incluso un gris. ¿Por qué no hay nada? Porque el retardo sería un dato que no está en la muestra, entonces ahí no existe nada. Y es como que imaginen que es como que toda la columna de la serie, ¿sí? Le tomas y le bajas un espacio, ¿sí? Entonces es más o menos la intuición ya en la práctica. Tomas tú la serie y como que a toda la serie le bajaras un espacio. Y se fijan que permítanme hacerle zoom. Aquí pueden ver como, por ejemplo, el 9134 es este mismo, ¿no? Y el 9320 es este de acá y así, o sea, hay una correspondencia, porque son los mismos, ¿no? Solo están corridos para abajo un cajón, digamos, o una celda, ¿ya? Claro, esto nos hace perder una observación, lo cual en series ya un poco largas no es tan problemático, ¿no? Entonces ya es común. Y mientras más retardos usen, puede irse volviendo más problemático la pérdida de información. Pero bueno. Ok, entonces teníamos esta ecuación, perdón, esta ecuación, en donde ya en el video de la clase anterior ustedes pueden ver los detalles y demás, solo quiero recordar, ¿no? Que hicimos la estimación de esta ecuación, ¿ya? Ya no teníamos solo el alfa y el beta. Recuerden que el alfa era el intercepto y el beta era la pendiente. Ahora también tenemos un phi 1, ¿sí? O sea, nosotros aquí, ¿qué estimamos? Ahora estimamos la constante, la pendiente que acompaña al tiempo, que es la tendencia temporal, todo esto, y el phi que acompaña al componente autorregresivo, el t-1, ¿sí? Al primer retardo. Y el w seguirá siendo el término de error. Bien, ¿qué logramos con ese elemento adicional? Bueno, un ajuste mucho más impresionante, o sea, es r cuadrado de 0,99, que claro, para quien no está entrenado en estas cosas, puede decir, ah, ya, está un modelo espectacular. Y es más, cuando tú comparas la serie, el azul, con la estimación naranja, ¿sí? Ya vimos, ¿no? Cómo sacar la estimación. En el video anterior pueden encontrar cómo sacamos. Resulta ser que es casi por ahí, o sea, es un ajuste que puede parecer muy bueno. ¿Dónde está el problema? El problema está en el residuo, ¿sí? El residuo nuevamente presenta un problema de autocorrelación porque todavía vemos que hay valores negativos que se acompañan, luego positivos, luego positivos, luego negativos, luego un montón de positivos, negativos, positivos, unos buenos negativos, positivos. Esto no es aleatorio, porque si fuera ruido blanco, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿cómo debería verse? No olviden, el ruido blanco tiene que verse como algo así. Sí, deberíamos ver algo mucho más aleatorio,
y a la vez más estable dentro de unas bandas. Es lo que deberíamos ver, pero no vemos eso. ¿Qué es lo que vemos? Vemos patrones en el tiempo. O sea, vemos que valores positivos están juntos y valores negativos también. Y aparte todavía vemos una enorme volatilidad, sobre todo al final, que tiene sentido. O sea, es la crisis del coronavirus que hace que nuestro modelo no tenga el poder predictivo, porque haz de cuenta que tu modelo está haciendo la estimación tomando información de T y el periodo anterior. Entonces, tú tomabas, digamos, tú querías saber tu año 2020. Para hacer la estimación del 2020, ¿qué tienes? Una constante pendiente, el 2020 como número, o sea, bueno, no 2020, sino habría que ver 84, creo que es la observación, y el PIB del 2019. Entonces, la información del PIB 2019 es obvio que no va a alcanzar nunca para poder predecir el comportamiento del PIB 2020, porque ahí tuvimos la pandemia, ¿no? De hecho, es capaz que ningún modelo podría predecir muy bien este pico hacia abajo, pero bueno. Entonces llegamos a esta conclusión, que pese a todo, pese a que tuvimos un modelo con un ajuste más alto, y eso ya recuerden siempre, siempre que pongan una variable adicional, les va a aumentar el ajuste del modelo, siempre, es una regla eso. O por último no crece, pero bueno, que siempre lo que pasa es que crece, y crece a veces mucho, a veces no mucho, y es una trampa. O sea, si ustedes quisieran tener un ajuste espectacular, ya vieron, con un retardo te queda bien. Si le pones otro retardo, seguro que esto sube más. Y te vas a ver con una serie que bestia que parece precisa, pero es en el residuo el problema. Uno. Y dos, ya vimos que también había otro problema, el phi. ¿Qué sucede con el phi en este ejemplo? Phi 1 resulta ser que nos da un número ligeramente mayor a 1. Entonces, ¿qué pasaba en las ecuaciones? Esto es una ecuación en diferencias de primer orden. ¿Por qué es en diferencias? Porque estamos hablando de t contra retardos. ¿Por qué de primer orden? Porque estamos comparando t contra t menos 1. Entonces, ¿cuál es el problema serio aquí que ustedes ya conocen? Es que si el número, el coeficiente phi 1 en una ecuación de primer orden le acompaña a y con un número mayor a 1 o 1 o muy cerca de 1, puede ser 0,98, 99, ya el modelo para colmo de males es inestable. O sea, tiene todos los problemas del mundo juntos este modelo. Tienes problema de autocorrelación, valores positivos del error están acompañados, heterocedasticidad, esta volatilidad no es estable, no normalidad, porque seguro esto es asimétrico, sobre todo al final, y aparte es inestable. O sea, completos los problemas de este modelo. Entonces, ¿eso para qué lo he presentado? ¿Por qué me tomé la molestia de la clase anterior hacer todo un trabajo de análisis de esto? Para reiterarles una conclusión, colegas. La conclusión de que no podemos querer adelantarnos a hacer ejercicios, entre comillas, prácticos solo con lo que sabemos. Ahorita lo que sabemos nos permite encontrar qué problemas hay. Si ven, o sea, lo que sabemos es como quien dice, refuerza qué problemas hay. Pero esto es típico de las series temporales, colegas. Si ustedes hacen el mismo ejercicio con otras variables, que de hecho eso se pide, ¿sí? Les dejé como ejercicio propuesto que traten de hacer lo mismo con otras variables. Por ejemplo, pueden hacer con el consumo, pueden hacer con la formación bruta de capital fijo, exportaciones, o sea, pueden escoger cualquier variable y hagan el mismo ejercicio. Aquí estaba dicho, ¿no? Todo lo que pueden hacer. Cuando hagan el ejercicio van a ver que pasa algo similar. Y es muy común que las variables económicas, cuando tú las trabajas simple y llanamente diciendo, voy a hacer una regresión y le pongo un retardo, es típico que te sale un 1, 0,99, 0,98 y eso le vuelve inestable al modelo. Entonces tienes ese problema muy serio de que si no sabes las cosas que vienen, las que vamos a seguir estudiando, nuestras aplicaciones simple y llanamente son no solo erróneas, sino totalmente inválidas. Para hacer eso, mejor no hagas nada y solo presentas una línea. Y ya, entonces, puse la línea del Excel solo para mejorar la visual. Claro, porque si tú presentas esto y alguien te dice, bueno, déjame ver los residuos, muestras los residuos, resulta que tu modelo no. Y aparte muestras ahí el uno, o sea, quien sabe de estas cosas te anula el modelo, dice simplemente ese modelo no sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inestable. Recuerden, ningún modelo económico puede ser inestable. Aquí es clarísimo este tema. ¿Qué pasa si hay un shock en W? W es un término de error. Un efecto que puede, un término que puede hacerle crecer a W puede ser el petróleo. ¿Qué tal si el precio del petróleo de un año crece abruptamente? Bueno, entre comillas nos salvamos, aunque no tanto, pero ya. Sube el precio de W, sube, perdón, W por el precio del petróleo, digamos, eso va a subir Y, ¿verdad? Y como ya sabemos, eso va a generar un efecto multiplicador, un multiplicador dinámico. Entonces,
Sin embargo, como esto es mayor a 1, sabemos que el multiplicador dinámico va a ser creciente. O sea, el shock en el precio del petróleo solito, con tu modelo, ¿qué haría? Que el PIB se vaya y crezca y crezca y crezca, lo cual no tiene sentido. ¿Sí? O sea, uno cree que no, pero ese uno ahí significa eso. Y recuerden, ya vimos eso, ¿no? Ya estudiamos eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión, colegas? Que no vamos a entrar en muchos ejercicios prácticos hasta que tengamos las bases sólidas para construir bien los modelos. Porque en caso contrario podemos cometer estos errores y presentar modelos erróneos, ¿no? Y no solo erróneos, sino modelos que no te van a servir para hacer ni predicción, ¿sí? Porque tú vas a hacer que la predicción vaya jalando este efecto explosivo. Porque recuerden que ya se puede hacer predicción, ¿no? En la hoja de Excel, al final recuerden que también vimos que todo estaba dado para hacer una predicción. Entonces tú puedes hacer una predicción solo jalando la hojita de Excel y ya. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa predicción va jalando este efecto, este problema de, ¿cómo es? Este problema de un efecto inestable, ¿no? Listo. Bien, colegas, entonces, conclusión de esto, para continuar la clase, necesitamos entender mejor el rol que cumplen los retardos, ¿sí? Y hemos hecho bastante, o sea, ya hemos visto bastante. Esto de entender que este valor no puede ser uno, ya nos costó, ¿no? Ya pasamos algunas clases en eso. Si tuviéramos dos retardos, cosa que ya no voy a hacer porque es perder más del tiempo, pero si pusiéramos dos retardos, ¿qué va a pasar? Ahí tendríamos que ver que en cambio los valores propios de la matriz F tengan un módulo dentro del círculo unitario, lo que igualmente ya vimos, ¿no? Lo podemos hacer en otro caso, pero avancemos, ¿ya? Porque si no, es hacer otro ejemplo que está fallido y que no sirve, o sea, más que para efectos didácticos. Pero más adelante lo haremos, ¿ya? Ahorita quiero que entremos ya en la discusión, bueno, esto ya es el propuesto. Quiero que entremos ahora en la discusión de los operadores de series de tiempo, ¿ya? Los operadores de series de tiempo son un tema vital para nosotros para poder entender un poco mejor la naturaleza, sobre todo los retardos, ¿ya? Sobre todo los retardos. Pero bueno, vamos ahí. Entonces, los operadores de series de tiempo son básicamente operadores que transforman una o más series temporales en otra serie temporal, ¿sí? O sea, ¿cuál es la idea? Tú tienes una serie temporal o un conjunto de series temporales, digamos que aquí tienes una serie temporal X, puede ser el PIB, y otra serie temporal W, puede ser el consumo de los hogares. Le aplicas el operador y el resultado de aplicar el operador es que surja otra serie temporal, Y, ¿de acuerdo? Entonces la idea del operador es bastante sencilla, ¿no? O sea, tú tienes un grupo de series temporales, a esas series temporales le aplicas el operador y como resultado obtienes otra serie temporal, ¿ya? Eh, ¿Por qué tenemos la intención de transformar a las series temporales? De hecho, ya lo hicimos. Cuando analizamos algunas de las series temporales de los ejemplos anteriores, ya aplicamos algunos operadores, pero no les pusimos ese nombre. Entonces ahora les vamos a poner nombres, ¿no? Por ejemplo, un operador de serie temporal es el operador de multiplicación, ¿sí? Un operador de multiplicación. ¿Qué hace este operador? Este operador hace que para cada periodo de tiempo a xt se le multiplica la constante beta para obtener yt. ¿Qué significa eso? O sea, ustedes imaginen que tienen esta serie temporal xt. Le aplicamos el operador y se transforma en una yt, donde yt es igual a beta xt para toda la serie. Lo que nosotros en simplificado escribimos de esta manera, yt igual beta xt. ¿Qué quiere decir esto? O sea, pensemos de términos, si quieren, del propio Excel, ¿no? Pues piensa que tienes tu hoja de Excel. Piensa que tienes aquí el tiempo, 1, 2, 3, lo que quieras. Y aquí tienes tu variable xt, ¿sí? X1, X2, lo que sea. Si quieres construir YT bajo este operador, o sea, YT que sea igual a beta xt, ¿qué hay que hacer? A todos los X que están aquí, pongamos X3. A todos los X que tú ves, tienes que irles multiplicando beta, o sea, que sería beta X1, beta X2, beta X3, y seguiría, ¿sí? Esa sería un poco la lógica. Entonces, un operador, ¿qué hace? Ve, a una serie temporal X le transformamos en otra serie temporal Y, donde la operación que nosotros mencionamos aplica para toda la serie. O sea, es como que para toda esta columna multiplico por beta, ¿sí? De hecho, eso es lo que hicimos, por ejemplo, cuando construimos estos ejemplos, esta plantilla. Vean, por decirles,
bueno, aquí solo está operador suma, pero por ejemplo, vean esto, ¿no? Cuando sacamos tendencia temporal, T, hagan de cuenta que la T es una serie temporal también, o sea, el T es una serie temporal, creo que es una serie temporal muy absurda, no es uno, 2, 3, pero igual una serie temporal. Entonces, ¿dónde está aplicado el operador retardo? En estas funciones de Excel, por ejemplo. El hecho de que yo aplique la misma función de Excel a todo el periodo temporal, esa es la idea del operador. ¿Ya? Entonces, la idea de un operador es esa, que ustedes toman la serie y a todita la serie le aplican la misma operación. ¿Sí? En este caso, repito, es como tener los X y a todos les multiplico por una constante beta. ¿Ya? Claro, este es bien trivial, ¿no? Pero es para entender la idea de operador, porque más adelante ya vamos a tener operadores un poco más complicados, entonces no olvidar esta idea básica, ¿no? Y de hecho aquí le pongo de forma todavía más explícita. Imaginen que tienen la serie temporal, ¿ya? Esta ya no es solo la columna de Excel, o sea, ya no es la muestra de dónde a dónde va. La muestra o nuestra columna de Excel, si quieren, es desde X1 hasta XT. Pero todo lo que estamos viendo aquí es toda la serie. ¿Sí? No pongo de menos infinito a más infinito en realidad porque sabemos que más que infinito no sabemos en dónde empieza y dónde termina. Ese sería más bien lo práctico, ¿no? No sabemos dónde empieza ni dónde termina. Entonces, al aplicar el operador de retardo, ¿qué es lo que están haciendo? A todos estos valores simplemente les multiplicamos por beta. X1 menos 1 se transforma en beta X menos 1, X0 se transforma en beta X0 y así, ¿no? O sea, el operador de multiplicación consiste en, toma tu serie temporal, aplícale la operación y haz lo mismo para todos los periodos de tiempo. Y eso te va a dar como resultado tu nueva serie Y. Entonces aquí tienes estos beta X que se transforman en Y. Entonces la idea del operador es bien sencilla, ¿no? O sea, el principio es bien sencillo, ¿ya? No se dejen a ratos tal vez intimidar por la notación, ¿no? O sea, porque crees que está un infinito, no se dejen intimidar. Simple y llanamente es nuestra serie, le cogemos y le aplicamos una constante, entonces aplicamos a todos los elementos, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, hay muchos operadores, ¿no? Este es apenas uno. Otro operador que nos puede interesar es el de adición o suma. Este operador toma dos series temporales y la suma en cada periodo de tiempo. Ejemplo, entonces imaginemos que tenemos dos series temporales, X y W. El operador suma, ¿qué va a hacer? Construir una nueva serie y esa nueva serie Y va a ser la suma de X y W en cada periodo de tiempo, que tampoco es difícil de entender, ¿no? O sea, es bien fácil, o sea, volvamos a la analogía del Excel. Entonces tú tienes otra vez tu tiempo, uno, 2, 3, 4, etcétera. Tienes tu serie XT, ¿sí? XT, que sería, recuerden, esta es la muestra, ¿no? X1, X2, X3, X4 y llegaríamos hasta T, ¿no? T mayúscula, XT. Esa sería la muestra. Y tienes otra variable, WT, W1, W2, W3, W4 y hasta WT. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el operador suma? Construir una nueva variable y esta variable y para cada periodo de tiempo, ¿qué va a hacer? Va a decir, ok, aquí voy a obtener x1 más w1, en la siguiente sería x2 más w2, en la siguiente es x3 más w3 y así hasta llegar hasta xt más wt. O sea, si se ponen a pensar, el tema de los operadores en series temporales es algo que en realidad hacemos todo el tiempo en Excel. ¿Sí? Por eso es que a mí me gusta usar la analogía de Excel, porque ustedes, entiendo yo que lo que más han usado en hojas de cálculo y todo es Excel. Entonces, es bien intuitivo ahí. X1 más W1 me da Y1. Sí, todos estos tendríamos que ver. Ups, perdón. Disculpe, debería mover eso nada más. Entonces, este sería el Y1, Y2, Y3 y así, ¿no? Hasta llegar a YT. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea del operador suma o adición. Y ese operador suma o adición, obviamente que es sencillo es escribirle, o sea, esta sería la notación completa, ¿no? Para toda la serie temporal. Pero para efectos prácticos vemos que lo escribimos así, ¿no? Pero está implícito algo aquí, para todo T. ¿Sí? Eso está implícito. O sea, cuando escribimos esto en series temporales, está implícito que esa ecuación va a regir para todo periodo de tiempo. ¿Sí? Como hemos dicho ya en su momento, ¿no? O sea, esto va a regir para todo T. Disculpen. Pues vamos a borrar esta tablita. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo del operador suma, recordando lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una.
Así me olvido, ¿no? Entonces vamos a coger el ejemplo del operador suma. Vamos a tener estas series temporales, X, W, y Y, ¿no? Que es suma X y W. Entonces digamos que tienes tu serie temporal X. En este caso X es la tendencia temporal, digamos, ¿sí? O sea, podríamos decir que X es una tendencia temporal. Luego tengamos W, ¿sí? Entonces X, esta sería X, ¿no? La azul. La azul sería X y esta digamos que es una tendencia temporal. Entonces a estas alturas ustedes ya más o menos saben que es una tendencia temporal, o sea, está esta línea y de hecho es una tendencia temporal con constante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos partiendo de 10. Si no tuviera constante, partiríamos de 0, pero tenemos de 10. O sea, en pocas x es igual a un alfa más beta t. Ya, chévere. Y tenemos esta otra serie que está aquí, que es WT. Esa de ahí, por la forma, claro, verán, no hay que dejarse engañar tampoco, ¿no? Uno dice, qué bestia, esto es ruido blanco, porque veo que es aleatorio, está, por ahí se sale un hito, pero no mucho. Sí, parece ruido blanco, pero habría que hacer pruebas estadísticas para verificar que es ruido blanco, ¿no? De eso ya se hablará más adelante. Pero bueno, parece ruido blanco y de hecho es ruido blanco, o sea, está generado con, o sea, es una simulación que yo hice de ruido blanco. Entonces, WT en definitiva sería un epsilon T, que ya sabemos, para todo T, si es ruido blanco, epsilon T sigue una normal, cero, varianza al cuadrado, varianza constante. Por tanto, estoy dentro de estas franjas, y si como es ruido blanco, no hay patrones, aunque a ratos parezca, ¿sí? Aunque a ratos parezca, porque uno dijera, pero aquí, profe, vea unos pocos positivos. Puede ser, pero es ruido blanco, o sea, se generó con ruido blanco. Eso es lo difícil de usar el ojo. O sea, uno usa el ojo cuando ya es bien evidente, pero cuando tienes aquí esta cosa, ahí tienes que usar pruebas estadísticas. Sí, pero claro, cuando ves que son bien, bien evidentes, ahí sí puedes hacer pruebas estadísticas y es lo mejor, obviamente, pero a veces ya ni para qué. O sea, dices, no, pues eso no es ruido blanco ni de broma. Entonces, ¿qué va a hacer el operador suma? El operador suma, en este ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a sumar una serie, ¿sí? La tendencia temporal con constante, otra serie. Esto ya sabemos que nos va a dar como resultado. Nos va a dar como resultado la serie que te dibuja con la misma forma, la misma aleatoriedad, pero sobre la otra serie. Entonces, esa es la idea que ejerce este operador suma. El operador suma, que al final nos da esta serie que es la Y, o sea, pongámosle con verde. Entonces, esta de aquí que está, ya es la YT, que es la suma de XT más WT, ¿no? Entonces, esa es la idea del operador suma. Es como que les va sobreponiendo para cada periodo de tiempo les va sobreponiendo a les va sobreponiendo a las otras series, ¿sí? Esa es la idea. Esta intuición es súper buena porque verán, sobre todo para entender la aleatoriedad del ruido blanco. Volvamos un momento, bueno, esto ya está, no voy a borrar para limpiar un poco mi pantalla. Volvamos un momento al ejemplo del PIB, ya, desde la plantilla, ¿no? Por cierto, este ejemplo del operador de retardo, de la suma, del operador suma, perdón, lo tienen en nuestra plantilla, ¿no? Entonces ahí en el operador suma, ustedes encuentran justo este ejemplo. Ahí ven que XT es constante más beta T, el WT es ruido blanco, y la suma de los dos, o sea, está aquí. O sea, aquí ustedes pueden irle moviendo, y pueden ver esta idea del operador en la práctica, ¿no? O sea, que el operador es básicamente sumas los dos valores que están al lado. Bien obvio, ¿no? O sea, bien, bien sencillo, bien, bien sencillo. ¿Sí? Y bueno, XT ya saben cómo se construye, es una constante y una tendencia, y WT ya saben para qué es la inversa normal. Recuerden que de eso también hablamos la clase pasada, ¿no? Con la inversa normal y la función aleatorio, logramos simular ruido blanco, ¿sí? Ruido blanco normal. Entonces ya no voy a volver a explicar porque eso ya ustedes lo pueden ver en el video anterior. Yo quería era mostrar esto, ¿no? No, no, en el ejercicio, no, aquí está. El ejemplo del PIB, ¿ya? El ejemplo del PIB, el último, con retardo. Ya, ahí está el ruido blanco y aquí está, aquí está el error, perdón, y ahí está también la serie. Tomando esta idea de que en esencia lo que hace el operador es sumar, ustedes ya pueden imaginarse entonces por qué tiene esta forma tan bonita, entre comillas, esa función estimada. Porque, entre otras cosas, ¿qué está haciendo? ¿Qué está sumando? Verán, si queremos ver qué está sumando esto, podríamos coger y hacer las series por separado. O sea, pongamos YT y YT menos uno en la misma gráfica. Entonces, si graficáramos un momento nada más, las dos series, no, las dos series, nos olvidamos del tiempo,
Dije, nos olvidamos del tiempo, que esa naranja que está ahí abajo está estorbando. Entonces vean lo que tenemos, esta gráfica. Esta gráfica no es ningún modelo, ningún modelo. Esta gráfica, ¿qué es lo único que está haciendo? Lo único que está haciendo esta gráfica es mostrarnos el PIB, que es en azul, y mostrarnos el retardo del PIB. O sea, coger el PIB y bajarle una celda en Excel, y nada más. Y vean qué bien se ve el ajuste. Por eso es que nos sale casi uno o uno. Porque en realidad son casi la misma serie. Solo que la misma serie, la una recorrida un pasito para adelante. Por eso es que ustedes pueden ver la línea. No me gusta ese color gris, no ayuda a ver bien. Déjenme ver si le pongo otro color. Pero el punto es ese. O sea, el punto es, colegas, que esa serie gris que están viendo ahí es una serie que en realidad es la misma serie que la azul. O sea, es el mismo PIB. Voy a poner el rojo. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que tienen, colegas? Es simple y llanamente decir, ok, tengo mi dato voy a aprovechar el Excel mismo, ¿no? Tengo el dato del PIB, ahí está el dato del PIB, y gráfico también el dato del PIB, el periodo anterior. Son el mismo PIB, solo que el uno está recorrido una celda. Es sobrepongo. Y resulta ser que les veo y están bien parecidos. Pero si ven, hay un retardo. Vean, tal vez aquí voy a hacer zoom. Literalmente puedo hacer zoom, vean, qué bien. Estos son los privilegios pocos que no sé si tendremos cuando volvamos a la presencialidad, pero vean este zoom. En este zoom, ¿qué sucede? Primero cae la serie azul, el PIB, o sea, el YT es el azul. En cambio, el YT menos uno es el rojo. Entonces, es obvio, cae el PIB en 2020, ¿verdad? Y el retardo se demora un periodo en caer. ¿Por qué? Porque obvio es el retardo, o sea, se demora, estamos tomando la información con un periodo de retardo. Por eso es que tenemos primero la una caída y después la otra. Pero ¿eso qué significa, colegas? Esto no es ningún modelo. Esto es simplemente poner en la misma gráfica el PIB y el PIB recorrido un periodo. Por eso es que nos sale el ajuste altísimo. Y es trampa. O sea, simplemente es poner las dos gráficas en el mismo gráfico, poner las dos series en el mismo gráfico. Entonces, ¿qué hace perdón, todavía no voy a borrarle. Entonces, ¿qué está haciendo la suma? El operador suma cuando nosotros, bueno, sí podía borrarle nomás operador suma cuando nosotros hacemos el modelo este que está aquí. Simplemente es como quien dice, toma el PIB y toma el PIB anterior y sobreponle. Este uno es como quien dice, están casi parecidos, les voy a ajustar un poquito. Entonces, ¿qué hacen los mínimos cuadrados? Te ajustan un poquito la serie, pero nada más. O sea, es casi como tener esa misma gráfica del PIB, todo del PIB. Por eso es que no nos interesa el uno tampoco, porque no nos dice nada porque en realidad da lo mismo hacer esta gráfica, casi que poner y sobreponer las dos series. ¿Sí? Por eso es también interesante saber cómo funciona el operador de retardo, perdón, el operador suma, que es esta idea de que se sobreponen series. ¿Sí? ¿Ok? Por eso es que también si se fijan en los otros resultados, veamos un ratito los otros resultados de esa regresión, vean que el beta salió -4, ¿sí? Salió -4, o sea, sale negativo, pero el error estándar del beta sale muy alto, miren cómo sale 5. Esto significa que el beta es no significativo. Se han de acordar de econometría 1. ¿Qué significa que no sea significativo? Que en realidad esto puede ser cero, que la evidencia estadística no nos permite rechazar la hipótesis nula de que beta sea cero. ¿Ya? Econometría 1. Entonces, ¿qué sucede? Esto tranquilamente es no significativo, no me dice nada. Alfa, vean, es 69, pero vean el error estándar. 383, tampoco es significativo. Es como que te dice, esto no es significativo, no es significativo. O sea, si tuvieras esto en Stata, esto no tiene estrellas, esto no tiene estrellas, y este full te va a salir 3 estrellas. 4 también, aunque bueno, no sé si vota 4 estrellas, no me acuerdo. O sea, en pocas palabras te está diciendo, el PIB es parecido al PIB anterior. Eso dice tu modelo, ¿sí? Entonces, eso hay que entender también, ¿no? O sea, o sea, en pocas palabras, colegas, a medida que uno sigue avanzando en econometría, ya tiene que aprender a manejar todo, ¿no? Todo, ¿sí? Ahora, les comento que yo estoy preparando unos videos de econometría uno que apenas estén terminados, yo les voy a compartir. Espero que en 2 semanas ya estén terminados. No es para esta materia, sí, no es para esta materia, pero sí es para el futuro de ustedes, o sea, para que ustedes también sepan, tengan algunos elementos de econometría uno y refuercen y vayan ganando confianza, ¿no? En su aprendizaje. Pero bueno, en fin, entonces los operadores de multiplicación y suma tienen la ventaja de que nos permiten aplicar en series temporales las reglas usuales del álgebra. ¿Sí? Esto también es bueno, o sea, no
que todo el tiempo estar haciendo esto, sino que ya sabemos que eso es lo que se hace. Entonces nosotros simplemente aplicamos las reglas del álgebra. Por ejemplo, T es beta xt más beta wt. Esto se puede tranquilamente escribir como el factor común de beta xt más wt. ¿Por qué? ¿Qué es lo raro? O sea, uno dice, obvio, esto es obvio, claro, es obvio, pero lo que hay que recordar, no se escribe, pero hay que recordar es que esto se está haciendo en todos los periodos de tiempo. Eso es lo que hay que recordar, colegas, ¿no? Implícitamente. Que esta operación que estamos haciendo aquí, ¿sí? Se repite en cada uno de los periodos de tiempo en los que medimos la serie temporal. Ese es el chiste o la gracia de esta operación. O sea, que nosotros tenemos la posibilidad de ir midiendo o aplicando las reglas de álgebra una vez, pero implícitamente sabemos que se aplica para todos los periodos de tiempo. ¿Ya? Eso por un lado. Otro ejemplo, no, bueno, no tenía otro ejemplo, creo. Ay, creo que tenía otro ejemplo. No tenía otro ejemplo. Bueno, es que es obvio, ¿no? O sea, las reglas del álgebra, o sea, otro ejemplo, ¿cuál sería? Digamos que ustedes tengan una serie temporal y t igual, bueno, bueno, se entiende, ¿no? Es demasiado evidente. O sea, podemos aplicar el álgebra. Lo único que hay que recordar es que esto es para todo t. Mejor avancemos. Vamos ahora sí al operador que nos interesa. ¿Sí? Los anteriores hemos presentado para ganar intuición, pero el verdadero operador que nos interesa es el que se conoce como operador de retardo. ¿Sí? El operador de retardo, este sí hay que irle prestando más atención, ¿verdad? El operador de retardo, que en inglés, bueno, se dice lag, ¿ya? Por eso la L, ¿no? Es lag de retardo. Este operador lo solemos escribir como L mayúscula, ¿ya? L mayúscula. Es un operador, o sea, nos va a decir esto hace una transformación a la serie temporal, ¿sí? Entonces, ¿qué provoca este L mayúscula? Este L mayúscula provoca que para cada periodo, no, con ese color, disculpen, quiero un rojo, para cada periodo de tiempo t, o sea, para todos los periodos de tiempo, ¿no? A xt, o sea, este operador ¿qué hace? Hace que para cada periodo de tiempo xt se lo reemplace por su valor pasado, o sea, por su retardo, por xt menos 1. ¿Cuál es la idea? Ya usamos, ya construimos un retardo, ¿sí? Cuando nosotros revisamos nuevamente este ejemplito que no nos... O sea, este ejemplo no da para publicar en ningún lado, ni para que se lo tome en serio, no. Pero da para ejemplo didáctico, ¿no? Porque, ¿qué dice? Te explica cómo construyes un retardo. Entonces ahí te dice cómo el primer retardo hace justo lo que estamos diciendo, ¿no? Tomas la serie del periodo anterior y la reemplaza, o sea, tomas una serie, Y2, aquí está Y2, ¿no? Y2, este 90, este de aquí, y toma el retardo, significa que reemplazas Y2 y en su lugar, o sea, al mismo nivel, pones Y1, que es el 91 que está acá, Y1. Esa es la idea del retardo, pero esa idea necesitamos plasmarla, o sea, esa es la idea intuitiva en Excel, ¿no? Necesitamos plasmarla en un operador ya más formal. ¿Cómo se hace esto, colegas? Se hace de la siguiente forma, ¿no? Tú tienes que a tu serie XT le vas a aplicar un operador y XT se va a transformar en una YT, donde la YT va a ser lo mismo XT, pero menos uno, ¿sí? O dicho de otra forma, así se escribe. YT es igual a XT menos uno, ¿sí? O sea, YT es un retardo de la variable, pero en vez de escribir XT menos uno, también podemos escribir LXT. Esta es la idea, LXT. Cuando tú tienes una serie temporal XT y le aplicas el L, o sea, le aplicas el operador de retardo L, eso provoca que tu serie se transforme en XT menos uno. Ese menos uno viene de este retardo, ¿sí? Entonces, esta es una notación nueva. Esto sí no viene de las leyes del álgebra, esto sí es propio de series temporales, ¿no? Entonces, reitero, el operador de retardo que hace, tú tienes tu serie temporal XT, le aplicas este operador L y va a provocar que tu XT retroceda un periodo. Entonces, en todos los lugares donde antes estaba XT, tendrá que ir ahora XT menos 1. No decir coges y bajas un cajón o bajas una celda a toda la serie, ¿no? Ok, entonces, es decir, tú tienes tu serie original X, aquí la hacemos en general ya. Entonces, para esta serie general X, tú haces un operador de retardo, vean lo que aparece. Entonces, ¿qué estamos haciendo a cada X? Le estamos poniendo una L, ¿no? L, 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 que representa el lag.
Entonces, si tú les aplicas a toda la serie L, recuerden que esa es la idea del operador, ¿no? Un operador significa toma toda la serie y a toda la serie le aplicas la operación. ¿Qué te va a dar como resultado? Que la serie, en los mismos lugares donde antes tenías, por ejemplo, xt-1, ese lugar ha sido reemplazado por un xt-2. Sí, sí, aquí está xt-1, ha sido reemplazado por x, perdón, no x-1. X-1 ha sido reemplazado por un x-2. El x0 ha sido reemplazado por un x-1. El x1 es reemplazado por el x0 y así, ¿no? O sea, en definitiva, a un xt genérico le aplicas el retardo, le haces retroceder un paso a xt-1, pero en el mismo lugar que estaba antes de xt, ¿sí? Es lo que no hay que olvidarnos. O sea, ese retardo lo que hace es que en el antiguo lugar, en el lugar del antiguo xt, reemplazamos por el nuevo, bueno, por el xt-1. ¿Sí? Eso, repito una vez más, repito porque esto a veces de los retardos la gente lo da por hecho que es muy fácil y después se equivoca. Entonces, dicho de otra manera, si aquí está Y2 que es 9320, ¿sí? Aquí está Y2 que es 9320, el primer retardo en la misma altura que va a tener el dato anterior, que es 9134, en el mismo nivel. Luego, el periodo 3, Y3 es 9548. El retardo que va a ser que en vez de 9548 tengamos el valor anterior, Y2, 9320, y así, ¿no? Claro, la ventaja es que tú en Excel lo puedes hacer solamente para el primer caso y luego corres, ¿no? O sea, no te complica, ¿no? O sea, tú haces esto para el primer caso, o sea, en vez de poner Y2 aquí, pones Y1 y luego corres la fórmula, ¿ya? Esa es la ventaja de Excel. Pero no por automatizarse se van a olvidar que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, a cada variable le estamos reemplazando por su valor anterior. Muy bien. Entonces, ejemplo del operador retardo. Ustedes pueden ver la variable. Sí, a ver, entonces colgo un segundo. Ya. Entonces vamos a ver un ejemplo rápido del operador retardo. Tenemos la serie temporal xt, la que está en azul, ¿ya? Y también podemos construir el retardo. ¿Cuál es el retardo? La variable yt, ¿sí? Aquí pueden ver que yt es lo mismo que lxt y lxt es xt-1. ¿Cuál es el efecto? Ya nos podemos intuir. El efecto sería ver la misma serie, pero como que le mueves un paso adelante, ¿sí? O sea, tomas la misma serie idéntica y le mueves un paso adelante, ¿sí? Te da ese efecto así visual medio peculiar, que es como que fuera la sombra, ¿no? Entonces, cacha, primero se da XT en azul y el retardo lo que hace es moverle un poquito hacia adelante a la serie. Ese es el efecto del retardo. Claro, aquí es más visible y vean esto. Aquí es más claro, se puede ver más el contraste, ¿no? Entre estas dos series. Por eso, o sea, aquí se ve clarito la diferencia entre las dos series, ¿no? Se nota clarito la diferencia. Y eso es porque en el ruido blanco que está provocando esto, esta es la tendencia con constante y ruido blanco que estábamos viendo hace un rato. Entonces, el ruido blanco que le incorporamos es el que te muestra esa distancia, esa diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el epsilon t, la variabilidad de epsilon t, es independiente de la epsilon tau, o sea, entre siendo t y tau diferentes periodos de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Como la variabilidad, como la aleatoriedad del epsilon t, nada tiene que ver con el epsilon tau, las dos series contrastan mucho y por eso es que tú puedes ver clarito la diferencia entre las dos, ¿sí? Porque el ruido blanco que la genera, o sea, que le da la aleatoriedad, no tiene nada que ver entre el t y el tau. Y como es para cualquier t y tau, o sea, es para todo t diferente de tau, esto sucede incluso en periodos pegados. Lo que pasó en el periodo, digamos, 79, nada afecta al 80. Lo que pasa en el 80 nada tiene que ver con el 81 y por eso es que divagan tanto. Pero claro, como es un retardo, se nota clarito que la una y la otra son la misma pero movida, ¿no? Esto no pasa en el PIB. Volvamos otra vez al PIB. Estoy un poco traumado con este ejemplo, es para que no vayan a hacer, colegas, cosas aplicadas ya por el apuro, ¿no? O sea, la desesperación de querer aplicar, no quiero que les lleve a cometer errores, ¿sí? Lo peor que uno puede hacer es aplicar econometría al apuro porque te van a comer vivo, o sea, te van a simplemente acabar. Entonces vean en el caso del PIB. Aquí es más engañoso. A ratos sí se nota el retardo. Ah, no, en este ni siquiera es el PIB, es el estimado, pero igual, sabemos que ese estimado es retardo, ¿no? Es el efecto retardo. La constante no hace nada, es no significativa, y el término de tendencia temporal tampoco es significativo.
Entonces vean lo que pasa aquí. Aquí lo que nosotros podemos ver, colegas, es en esencia que la serie, sí, como que sí tiene cierto retardo a veces. O sea, aquí, por ejemplo, al final se nota clarito, ¿no? Aquí sí se nota ese efecto de la una serie y después la otra. Pero hay ciertos tramos donde no se puede ver la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí resulta ser que las variables sí tienen vínculo, ¿sí? Y no hay un error aleatorio. O sea, este error no es aleatorio, no es ruido blanco. Si este error fuera ruido blanco, aquí deberíamos ver ese efecto que vimos hace un rato. O sea, efectos como este, ¿no? O sea, un efecto en donde no se encuentra patrón. Aquí es como que ambas series fueran la misma. Entonces, eso, colegas, ¿no? Hay que tener mucha cautela. Pero bueno, más que eso, lo importante es entender el efecto que genera el operador de retardo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué nos vamos a ocupar esta clase y probablemente la siguiente? Ojalá no sea más de la siguiente. Nos vamos a ocupar de entender, ¿sí? De entender esa dinámica del ruido blanco y sus impactos, ¿no? Entonces, sigamos. Notar que se puede aplicar varias veces el operador de retardo a una serie de tiempo, no solo una vez. O sea, primer retardo sería tomar la serie y le aplicas el retardo, no, el L, una sola vez. ¿Eso qué va a hacer? Que tu serie se transforme en la serie retardada a un periodo. Pero también puedes aplicar un segundo retardo. ¿Qué significa eso? O sea, a la variable que le aplicas un primer retardo, le aplicas un segundo retardo. ¿Qué va a darte como resultado? Al XT le aplicas L, te va a quedar XT menos 1. Y si le vuelves a aplicar L, retrocede, o sea, simplemente retrocedes. Tú solo te dejas llevar, retrocede. Entonces esto se vuelve XT menos 2. Este es el segundo retardo. ¿Sí? ¿Cómo se vería en Excel un segundo retardo? ¿Ya? No quiero ejercicios, yo creo que tengo aquí ejemplos. No, estoy hecho un shampoo, disculpen. No, a ver, un segundo. Este. Operador retardo. Ya ven, aquí ya tenía listo esto, ¿no? Entonces vean el efecto, bueno, vean este caso, ¿no? Aquí está la serie, de hecho, como les decía, esta serie es la misma de siempre, constante, tendencia temporal, ruido blanco. Le aplicamos un retardo, primero sería L, ¿no? Y aquí está la gráfica, de, la que vimos hace un ratito, ¿no? Animar. Y ahí está ese efecto visual de que la una es la misma, pero movida un paso adelante, ¿no? Ahí se ve clarito por la aleatoriedad. Pero ahora lo que me interesa más bien es destacar eso. ¿Cómo se construye un primer retardo? Ya vimos. Tomas tu serie, ¿sí? Tomas tu serie y tomas para el mismo nivel, digamos, de X2, tomas una serie con el periodo anterior. O sea, a veces yo lo suelo hacer así. Voy a borrar un segundo, ¿eh? Primer retardo, ok. Bajo un cajón, instalado, subo un espacio, listo. Primer retardo. ¿Sí? Recuerden que esto se mueve porque tiene ahí el aleatorio está ahí dentro, ¿no? Este aleatorio está ahí dentro y eso le hace que se mueva toda la serie cuando se actualiza Excel, ¿no? Luego, ¿cómo construyo el segundo retardo? Bajo dos cajones, ahí está, uno, dos, y aquí digo, a ver, ¿cuál es el que debería estar originalmente? X3. Y al X3 le retrocedo uno y 2. Y ahí está el segundo retardo. Y solo después corres. Un tercer retardo, ¿qué sería un tercer retardo? Un tercer retardo es, ya se vuelve repetitivo, ¿no? Toma tu serie, aplícale un primer retardo, te va a dar xt-1, aplica un segundo retardo y ya sabemos que te da xt-2, y le aplicas el tercer retardo, te da xt-3. Entonces, ¿cómo se ve el tercer retardo? Bien, bien obvio esto, pero vale la pena hacerlo, o sea, para ganar confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería el tercer retardo? Bajo tres celdas, uno, 2, 3, y ahí voy a la X original y digo, ok, aquí debió estar X4. Y al X4 le bajo tres periodos, uno, 2, 3. Ahí está el tercer retardo. Y corremos. Y así podremos seguir. Entonces vean cómo en la práctica, ¿esto qué significa? Tomas toda tu serie y le bajas un cajón, sí, le bajas un espacio, luego le bajas dos espacios y luego le bajas tres espacios. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del retardo. ¿Ya? Una idea que en la práctica, ¿qué es lo grave del retardo? O no lo grave, sino lo que hay que tomar en cuenta. Cada nuevo retardo te va haciendo perder información. O sea, cada vez que tú usas un retardo, por ejemplo, si tú usas las tres retardos, pierdes de cajón las tres primeros datos. ¿Sí? Pierdes, obligado ya pierdes tus tres primeros datos. Entonces, claro, uno podría poner 10 retardos, 20 retardos, pero por algo que después vamos a ver más adelante, eh, la metodología de Box y Jenkins se llama, esto ya vamos a ver más adelante, es mejor siempre usar un número pequeño de retardos.
el más pequeño. Mientras menos retardos tú uses y consigues un modelo estable, excelente. Mientras más retardos pongas en tu modelo, es más problemático. O sea, siempre en series temporales vamos a valorar más el modelo más simple. ¿Sí? Eso, si quieren, vayan aprendiéndolo desde ya. O sea, uno podría poner 20 retardos y el R cuadrado te quedaría una bestia y dijeras, qué bien, mi modelo ajuste espectacular. Pero en realidad, colegas, es una farsa. ¿Sí? Porque aquí lo que buscamos son modelos sencillos, pequeños, y que con ese modelo pequeñito ya tengas un buen multiplicador dinámico, ¿sí? En cambio, mientras más le pones a tu modelo y más le pones, claro, tendrás mejor ajuste, pero y para hacer eso, coge la serie, haz una regresión de la serie consigo misma, consigues ajuste del 100%, lo cual es absurdo, no te dice nada. Entonces, ¿qué es mejor? Tener cautela, ¿no? Ya más adelante, cuando hagamos ya modelos, ya con todos los elementos que necesitamos saber, ahí iremos viendo la necesidad de no irnos muy atrás, ¿no? Claro, en series grandes, por ejemplo, esta es una simulación con 100 datos, no es tan grave, ¿no? Perder información. Pero, por ejemplo, si tú tienes 100 datos, no vas a mandarte pues 10 retardos, porque ya es el 10% de la muestra. O sea, ahí ya depende un poco del criterio, ¿no? O sea, tratar de sacar un modelito con un retardo, dos, bueno, ya tres es mucho, o sea, ya es mucho, ¿sí? Y si son años, peor, o sea, 3 años, o sea, como lo que pasó hace 3 años te impacta hasta ahora. Puede ser, pero si yo encuentro un modelo que solo con un año ya me da buenos resultados, me quedo con el de un año en vez del de tres, porque todos los modelos que vamos a hacer son aproximaciones, ¿sí? Absolutamente todo. Digamos, ok, colegas, entonces al final puedes tener tú un késimo retardo. No, algo. Por convención, ¿sí? Nosotros vamos a escribir cuando apliquemos un segundo retardo L al cuadrado, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, verán. No es que esto literal sea L al cuadrado, porque L no es un número. L no es un número, no es un escalar, o sea, un número, no, es un operador, es un indicador de que tienes que transformar la función. Pero para simplificar notación, ¿sí? Vamos a escribirle como que si fuera una potencia. Entonces, en realidad, esto no es L cuadrado, esto es aplica L dos veces, ¿sí? Esta es la notación que usualmente usamos en series temporales, o al menos la que Hamilton presenta, que sí, es una buena notación la que usa Hamilton ahí. Entonces, ¿qué te dice? Toma tu serie XT y aplícale dos veces el retardo. Y sabemos que es el segundo retardo. Resulta cómodo porque no tengo que estar poniendo L de L. Y también resulta cómodo porque justamente este 2 me va a indicar cuántos pasos tengo que ir hacia atrás. Entonces, fíjense, aquí uso tres veces el retardo, L, L, L. Sería como tener un L a la 3, pero ese 3 no es potencia, sino que ese 3 significa aplícale tres veces el retardo a XT o saca el tercer retardo, XT menos 3, ¿sí? Y si generalizamos la idea, tú puedes tener el késimo retardo. ¿Y qué es el késimo retardo? Toma tu LK, que significa toma tu serie, y esta serie aplícale K veces el retardo. O sea, retrocédele una, dos y tres veces. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? La idea es irse acostumbrando a esta idea del operador de retardo porque nos va a servir full más adelante. Esta misma clase ya nos va a empezar a servir full. Y lo vital aquí, colegas, ¿qué es? Lo vital es recordar eso, ¿no? O sea, toda la serie está bajando. Toda la serie está bajando. ¿Ya? Y bueno, recordar también que él es el retardo, lag, y que este numerito que está ahí te va indicando cuántos pasos hacia atrás va a dar la serie. Sigamos. Ahora, bueno, como les había dicho, cada vez que tú usas un retardo, tú empleas el operador retardo, generas una pérdida de información, ¿no? O sea, eso también ténganlo muy presente. O sea, el operador retardo no solo que, bueno, o sea, retrocede, pero también te hace perder la serie porque hay un punto en el cual tu muestra no tiene información, ¿sí? Entonces eso también tómenlo muy en cuenta. Ok. Entonces, obvio, es deseable en estos casos tener series largas, o sea, no queremos series muy cortas. Imagínate, alguien que quiera hacer series temporales, verán, alguien que quiera hacer estos modelos que vamos a aprender en este curso, con series de 10 datos, mejor que ni haga nada, porque no sirve, o sea, tú necesitas series largas, o sea, necesitas series que tengan siquiera unos 60, 70, 80, 100, y mientras más mejor, ¿no? Aquí sí, mientras más mejor. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que escuché un micrófono. ¿No?
Ya saben, colegas, aunque bueno, es repetitivo, pero si tienen Profe, dudas una me pregunta. dicen nomás, ¿no? Por favor. Más que nada los retardos, o sea, el tener el retardo pues nos sirve igual como para fusionar lo que es el XT y el YT, pero lo que no entiendo bien es como cuál es el significado de hacer el retardo, profe. Ya, chévere. El significado de hacer el retardo es construir modelos como el que estábamos viendo. ¿Dónde está? Aquí. Ya, es como dice construir estos modelos, pero bien. Porque si yo, digamos, asumamos que phi no salía a 1, digamos que salía a 0,5. Ahí yo tenía un modelo interesante. ¿Por qué? Porque hubiera dicho que el pi depende, bueno, de un alfa, beta, lo que sea, pero depende también de 0,5, pi t menos 1 y el WT. ¿Para qué me sirve ese retardo ahí? ¿Para qué? Pues recordemos que nosotros sabemos que si hay un shock en W, el efecto del multiplicador dinámico es 0,5 a la J. Entonces, ¿para qué me sirve poner el retardo en el modelo? Me sirve, no es, es buen punto el que usted hace, colega. La interpretación no es inmediata, o sea, uno dice, bueno, ¿y qué significa poner un retardo? Yo más que pensar en qué significa poner el retardo, yo lo que le dijera es que poniendo el retardo tenemos una herramienta para estimar el multiplicador dinámico, que ese es el que nos interesa, o sea, ver ante un shock en W cómo reacciona el PIB en el tiempo. Ese es el que nos interesa. Entonces, esa es la utilidad de usar retardos, que son las herramientas que nos van a ayudar a encontrar los multiplicadores dinámicos. Pero claro, en modelos bien hechos, no en este modelo. ¿Con eso está un poco más clara la idea, colega? Sí, profe, gracias. Chévere. No, a usted, gracias. Ya saben, ¿no? Cualquier duda me dicen nomás, ¿no? Estamos grabando video, pero eso no significa que surjan dudas. Y a veces las dudas de ustedes las pueden tener otras personas y se alimenta más la clase, ¿no? Chévere. Bien, entonces ahí está precisamente la hoja de Excel que ya les mencioné antes, ¿no? Entonces ahí pueden ver el efecto de poner retardos. Entonces al poner retardos que estamos haciendo, tomemos toda la serie y le bajamos, ¿no? Y le vamos bajando, ¿ya? Entonces, si yo tomara, por ejemplo, la fila 10, ¿cómo yo leo esa fila? La serie original es esto, es como decir el PIB en el año 10 fue de 10, ¿sí? Deben ser 10.000 millones de dólares del año base, supongo yo. Bueno, ¿qué significa el 11.000 que está al lado? Significa el año anterior fueron 11.000 o 11. Y el año anterior, o sea, hace 2 años fue 10. Y hace 3 años fue 21. O sea, es la idea, ¿no? O sea, si hoy el dato es 10, o en 10 fue el dato, el periodo anterior fue 11. Y el anterior del anterior, 10. Y hace 3 periodos, 21. ¿Ya? Pero repito, no se preocupen mucho de interpretar de interpretar directamente qué hace ahí el retardo, ¿sí? Porque es lo mismo que nos pasaba cuando teníamos ecuaciones en diferencia. Dígase, nosotros teníamos YT igual phi 1 YT menos 1 más WT. Nuestras queridas ecuaciones que nos tomó su tiempo entenderlo. Entonces, ¿qué pasa con esas ecuaciones? No es fácil o no tiene sentido a veces querer interpretar el efecto de YT menos 1 en YT. ¿Sí? Por eso nos mandamos toda esa parte inicial para entender el multiplicador dinámico. Entonces, si quieren, colegas, estos son herramientas que cada vez nos acercan más a una buena estimación del multiplicador dinámico. ¿Bien? Seguimos. Entonces, bueno, los polinomios de retardo tienen algunas propiedades, ¿sí? Con lo cual cerramos esta presentación y avanzamos a la siguiente. Entonces, ¿qué propiedades tienen los polinomios de retardo? ¿Ya? Algunas de las propiedades de estos operadores, no dije polinomios de retardo, disculpen, operadores de retardo. Entonces, algunas propiedades que tienen estos operadores de retardo, ¿ya? Eh, Básicamente son unas propiedades que nos muestran que podemos trabajar con esta L como si siguiera las mismas reglas del álgebra, que los multiplicadores y los operadores de suma. O sea, pese a que L, no, repito, no es una constante, no es un número. L es una operación. L te está diciendo, toma la serie temporal, retrocede. Pero resulta ser que por, bueno, suerte o, bueno, cosas de la vida, uno puede trabajar con L como si fuera una variable del modelo o una constante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos L de beta xt, constante beta sale porque beta no tiene t, o sea, todo lo que no tiene t sale. Esta sería la propiedad. Todo lo que no tiene t en una serie temporal sale.
Todo lo que no tiene t sale. Y aplicas el retardo únicamente a lo que tiene t. Entonces, ¿qué pasa? Beta xt, el retardo sería beta xt menos 1. Beta no se afecta para nada. ¿Qué otra propiedad tenemos? Si tuviéramos la suma de dos series temporales y aplicamos el operador de retardo, esto se distribuye como si fuera un producto. Lxt más Lwt y nos dan los retardos. Digamos que tenemos una operación más compleja en términos de sumas y restas, ¿no? O sea, YT igual A más BL, LXT. Entonces, noten que aquí está A más BL, ¿sí? O sea, le estoy tratando L casi como que si fuera una variable, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Igual puedo distribuir. Entonces, yo distribuyo este LXT por A LXT, y este LXT por BL me quedaría B, L, LXT. Y ese L por L podría trabajarle como si fuera L cuadrado, recordando que en realidad no es L cuadrado, es aplicar dos veces el retardo. Entonces, al final, ¿qué me queda? A, LXT me queda A, XT menos 1, y B, L2, XT me queda XT menos 2, B, XT menos 2, ¿sí? O sea, le puedo tratar al multiplicador dinámico, le puedo tratar al operador de retardo como que si fuera cualquier variable, ¿no? Y hay un montón de cosas más. Vean, por ejemplo, esta. LK, LJ, XT, puedo tratarle como que fueran exponentes y decir, tengo la misma base L, sumo los exponentes K más J. Y entonces, ¿qué hago? XT menos K menos J, ¿sí? Que sería restarle K y restarle J. Y hay otras más, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un exponente negativo, ¿sí? Este es engañoso, pero puede servirnos algún rato. Si ustedes tienen un exponente negativo, o sea, L menos K, ¿sí? Ustedes aplican literal la definición. ¿Qué hay que hacer? Toma el XT y aplica el retardo, pero ¿cuál es el retardo aquí? El retardo es menos K. Entonces, si uno aplica menos por menos, es más K. Entonces, vean, un retardo con, entre comillas, exponente negativo, en realidad significa un adelanto, ¿sí? Esto no es muy usual emplear en series temporales. Existe, ¿no? No es muy usual. Pero vale la pena que conozcan, porque tal vez en algún punto necesiten aplicar estas propiedades. Entonces, vean de nuevo, ¿no? O sea, es básicamente tomas la serie temporal y ahí le aplicas un retardo, pero con exponente negativo. Es lo mismo que aplicarle un adelanto, ¿sí? O sea, ese adelanto te da un signo positivo aquí. Entonces ahí toca hacer lo contrario, ¿no? O sea, en vez de tomar datos del pasado, tocaría tomar datos del futuro, lo cual puede ser problemático, sobre todo en las últimas observaciones, porque después del 2020, 21, por ejemplo. Después del 2021, no hay, del 2020 incluso. Después del 2020 aún no tenemos datos del 21. Entonces no podemos nosotros irnos más allá del 20. Entonces sí es problemático, ¿no? Esto de tomar un adelanto. Pero el principio es el mismo. Sino que obviamente en vez de tomar un dato hacia atrás, tomaríamos un dato hacia adelante. ¿Qué más se puede hacer? También se pueden anular operadores de retardo. Por ejemplo, si dice, aplique el operador L menos K, del operador LK, ¿qué va a suceder? Es como que mantengo la base L y sumo menos K más K. Eso me da 0. L a la 0 me da 1. Pero ese 1 es engañoso porque ese es el operador 1. O sea, a toda la serie multiplicarle por 1. Pero es obvio que si a toda la serie le multiplico por 1, me queda la misma serie. Entonces, en definitiva, L a la 0 es 1. ¿Sí? O sea, L a la 0 no afecta en nada a mi serie. Porque otra opción sería poner que esto es lo mismo que poner xt menos 0. Pero no hace nada porque xt menos 0 es xt. ¿Sí? ¿Qué más? Eh, bueno, antes de ver esto, me está faltando, disculpen, antes de eso me está faltando otra propiedad que creo que no estaba en Hamilton, pero la voy a poner yo, porque esa tal vez sí nos topemos, entonces sí vale la pena que nos topemos. ¿Cuál es otra propiedad? Voy a limpiar mi pizarra. Lo voy a poner en la lámina para después actualizarle, ¿no? Entonces, otra propiedad, colegas, es la siguiente. Digamos que ustedes tuvieran la L, el operador de retardo, aplicado a, digamos, xt, ¿ya? O no, a esto mejor, alfa más beta t. Entonces, noten aquí qué estamos haciendo. Le aplicamos el operador de retardo a esta serie que era constante y tendencia temporal. Eso aquí es igual. Entonces, ustedes distribuyen el operador de retardo, ¿qué les va a quedar? Sería L alfa más, y el beta sale, beta L de t. Entonces, L alfa, como alfa es constante, no pasa nada, se queda alfa. Más
beta, pero t, como tiene un retardo, se transforma en t menos 1. ¿Sí? Eso quiero destacarles, colegas. No solo se cambian los t en el subíndice de la variable, porque sí, o sea, xt retrocede. Si ustedes tienen cualquier expresión con tiempo, entonces el tiempo, sea lo que sea, esa también retrocede. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen aquí, y de hecho podemos poner ruido blanco, ¿no? Para que quede completito la expresión. Pongamos de una vez con ruido blanco, o sea, también pongamos más, un epsilon sub t. Entonces, si yo distribuyo, me quedaría esto más L epsilon sub t. Entonces, ahí podemos ver el contraste. ¿Qué sucede? Que el epsilon obviamente se va a transformar en t menos 1, pero la t que está ahí flotando como si fuera variable, la t, ¿sí? La tendencia temporal, también retrocede, ¿sí? También retrocede. O sea, no solo retroceden los subíndices, sino que también retrocede cualquier expresión que esté con un t por ahí. Entonces, donde sea que vean un t y al lado la l, retrocede un periodo. O periodos que tengamos indicados en el exponente de la l, ¿sí? Esa es entonces la idea, colegas, de los retardos. ¿Por qué tenemos esta cuestión de estar explicando los retardos? Porque alguien diría, bueno, sí, está bonito esta L, pero ¿para qué no? O sea, algo parecido a lo que nos decía el colega. Es porque, sobre todo, nosotros vamos a poder formular en el siguiente bloque de láminas, empezamos a ver eso, algo que se llaman los polinomios de retardo, ¿sí? ¿Qué son los polinomios de retardo? O si quisiéramos usar el nombre más completo, ¿no? Polinomios en el operador de retardo. Son polinomios en donde ustedes dicen, ok, le voy a tratar al retardo como que si fuera una variable y entonces yo le puedo multiplicar por una constante, ¿no? Entonces ustedes tienen AL más BL al cuadrado más CL al cubo más puntos suspensivos, ¿ya? Estos polinomios de retardo, por ejemplo, este de aquí es un polinomio de retardo, aquí pueden ver que está A más BL, ¿no? Es un polinomio de retardo. De hecho, es un polinomio de retardo del grado 1. Es como que la L fuera una X, ¿no? O sea, es como que decir que tienes un polinomio a X más BX al cuadrado más CX al cubo. Entonces, esto es un polinomio de grado 3, ¿no? Pero en vez de X tienes retardos. ¿Por qué nos interesan los polinomios de retardo? Nos interesan los polinomios de retardo, colegas, porque estos polinomios nos van a dar información sobre la estabilidad de las ecuaciones. Y de hecho, se lo voy a poner aquí, ¿no? Paréntesis, importantes, ¿sí? Importantes porque brindan información sobre la estabilidad del modelo, sobre estabilidad de modelos con retardos. Recuerden que nosotros ya estudiamos la estabilidad de los modelos con la matriz compañera, ¿no? O sea, esta matriz F, que no se olviden nunca, ¿no? Era Φ1, Φ2, puntos suspensivos, Φp-1 y hasta Φp, ¿no? Soy bien repetitivo, pero es para que no se olviden. En bajo del Φp los ceros y aquí la identidad, ¿no? Aquí la identidad. Entonces, recuerden que con los valores propios de esa matriz, nosotros podíamos establecer hasta qué punto está el modelo representado con esta f es estable o inestable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pedíamos? Que sacábamos de la f los valores propios lambda y después veíamos que los módulos, ¿sí? Los módulos sean menores o iguales a 1, menores, perdón, a 1, ¿ya? Algo parecido vamos a ver, pero con polinomios de retardo, ¿sí? Algo parecido vamos a ver con polinomios de retardo y ahí vamos un poco más a empatar porque en los libros, no solo en Hamilton, sino en los libros de series temporales, ustedes no siempre van a encontrar que se trabaje con los valores propios. A veces se trabaja con otra cosa que nace del polinomio de retardo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? ¿Alguien tiene preguntas sobre este tema? Antes de pasar ya al siguiente bloque de láminas. A ver. ah, ah. Entonces esto ya está. Permítanme un segundo. Láminas. Entonces vamos al siguiente bloque. Seguimos en la misma cuestión, ¿no? Operadores de retardo. Sino que tengo hecho otro bloque para evitar que se me colapse la presentación, ¿no? Porque tengo muchas ecuaciones y eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, colegas? Vamos un poco a adentrarnos en el detalle de en qué nos aportan los operadores de retardo, ¿sí? O sea, en qué nos dan, en qué referencia nos dan estos operadores, ¿no? Entonces, bien, para ello vamos a entrar en el punto 2.2
y es la combinación de dos temas. Ecuaciones en diferencia, lo que ya vimos en clases pasadas, vamos a combinar con estos operadores de retardo, ¿ya? Para hacernos un poco una idea de cuál es el vínculo entre estos dos temas y ganar tiempo, ¿ya? Porque verán, Hamilton, ustedes si ven Hamilton, hace el estudio de los operadores de retardo casi desde cero. Nosotros vamos a omitir varias cosas de Hamilton, ¿no? Que estamos ahorita en el capítulo 2. Nos vamos a omitir varias cosas y nos vamos a concentrar solo en los resultados clave que nos van a servir, ¿sí? Nos vamos a olvidar de todo lo demás y nos concentramos solo en resultados clave. ¿Ok? Entonces vamos. Bien, entonces vamos a hablar o vamos a combinar el tema de ecuaciones en diferencia de primer orden y retardos. Entonces vamos a empezar con nuestras ecuaciones más básicas. Entonces recordarán, sí, las ecuaciones en diferencia ya las estudiamos bastante, ¿no? Entonces vamos nuevamente a incluir las ecuaciones de diferencia en nuestra discusión. Entonces consideremos la siguiente ecuación en diferencia de primer orden, pero no le vamos a medir en t, le vamos a medir en t más j. ¿Ya? ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante. Entonces pensemos en esta ecuación en diferencia. Esta es una ecuación en diferencia de primer orden, pero medida en t más j. Recuerden, una ecuación en diferencia medida en t como se veía. Yt igual phi1 yt menos 1 más wt. Esto es medido en t. ¿Ya? Medido en t. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es, en vez de medirle en t, le medimos en t más j. Entonces, la estructura de la ecuación queda idéntica. Esto ya lo hemos hecho antes, pero vale la pena tal vez para que no quede ninguna duda. O sea, la estructura queda idéntica, phi1 yt menos 1 más wt. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia es el punto de referencia. Entonces, en vez de tener un punto de referencia t, usamos un punto de referencia t más j. Entonces, donde estaba antes la t, más j, más j, más j, pero sigue siendo una ecuación de primer orden, ¿sí? Porque si yo mido todo en yt más j y el único retardo que tengo es yt más j menos 1, solo tengo un retardo. Entonces, una ecuación en diferencia de primer orden, ¿ya? Pero repito, medida en t más j, ¿ya? Entonces, sería medido en t más j, ¿ya? O sea, simplemente cambiamos el punto de referencia nada más, ¿sí? Eso lo podemos hacer, ¿por qué? Porque recuerden que está implícito que las reglas de estas series van para todo t, ¿no? O sea, está implícito eso, pero ya lo sabemos, ya. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta serie temporal, o perdón, con esta ecuación en diferencia de primer orden? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos nosotros, a ver, ya se colgó un segundo. Upa. Entonces, esta ecuación que está aquí, la podemos escribir usando operadores de retardo, ¿sí? Usando L y usando las respectivas leyes algebraicas bien básicas, ¿ya? Entonces, verán, lo que vamos a hacer no es complicado, pero hay que irle siguiendo paso a paso, ¿sí? O sea, presten atención paso a paso a lo que vamos a ir haciendo. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Eh, Nosotros, ¿sí? Le podemos tomar a esta ecuación y reescribir yt más j menos 1 como lyt más j, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hicimos aquí? Teníamos yt más j menos 1 y le transformamos o le reescribimos como lyt más j. Es bien evidente esto, ¿no? O sea, lo único que estamos haciendo, colegas, es qué cosa, que este retardo que está aquí de menos 1, ¿sí? Ups, no te cuelgues. Este menos 1 se transforma en L, ¿sí? Se transforma en L. Nada más. Y solo eso, no le tocamos a la J, le dejamos ahí a la J. Ya le dejamos ahí a la J porque la J ahí nos va a resultar bien útil. Ok, entonces listo, tenemos nuestra serie temporal, le aplicamos L, nos queda YT más J menos 1. Bien. Ahora, nosotros podemos hacer eso y reemplazamos en la ecuación. ¿Qué nos queda? Nos queda esto, ¿no? Y más j es igual a phi1, L, y más j más wt más j. Ya. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar todas las y a la izquierda, ¿sí? Mandando todas las y a la izquierda, ¿qué obtenemos? Primero, nos quedaría que esto que está sumando pasa a restar. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el operador de retardo y las series temporales y todos los operadores que hemos visto siguen las leyes del álgebra básica, ¿ya? Entonces no pasa nada, podemos tratarles como que fueran operaciones habituales. Entonces este término phi1 que está sumando le pasamos a restar con todo lo que le acompaña, ¿no?
luego yo puedo sacar un factor común. ¿Qué factor común nace de esta operación? Es bien evidente, ¿no? O sea, si ustedes tienen y t más j menos phi 1 L, y t más j, ¿cuál es el factor común? Y t más j, ¿sí? O sea, ustedes sacan un factor común, entonces aquí en vez de y t más j nos quedaría 1 menos phi 1 L, y t más j, ¿sí? Lo único que hay que tener cuidado aquí, colegas, es siempre respetar el orden. Si y t más j está a la derecha, sacamos factor común a la derecha. ¿Por qué? Porque el L no puede cambiar de orden. Eso sí no se puede hacer. O sea, ustedes no pueden coger y decir L y T no es igual a YTL. O sea, esto no tiene sentido. ¿Sí? O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, esto ni siquiera sabemos. No significa nada. ¿Ya? O sea, poner YTL. Eso no. Les aviso desde ya, porque vaya a ser que el rato de una prueba ustedes tengan que hacer un despeje, algo, y vayan a hacer un despeje así. Entonces esto no tiene ningún sentido, porque L, repitamos por ya muchas veces, pero bueno, L no es una variable. L es una operación, ¿sí? Es una operación, y la operación no puede ir después de lo que se va a operar, ¿sí? O sea, eso no existe, ¿ya? Por eso es que debemos respetar el orden. Si sacan factor común y la variable está a la derecha de L, todo se va a la derecha. Eso no más. Pero de ahí, las operaciones son las habituales. Pero en orden. O sea, haciendo todo en un orden bien estricto. Entonces, vamos nosotros a llamarle a esta ecuación la ecuación A. ¿Ya? Esta ecuación A, ¿que tiene de particular? Hemos sacado factor común, he quedado con la capacidad de ver lo que logramos. O sea, se ha logrado aislar y t más j. O sea, ya está aislado y t más j. Y por otro lado tengo este 1 menos phi 1L, que ese ya es un polinomio de retardo. Yo no le puse amarillo y se pierde, no se ve bien. Ya. Este 1, no, con rojo quería. Un segundo. Ya, con rojo. Este 1 menos phi 1L, ese de ahí es un polinomio de retardo. Polinomio de retardo. Pues noten eso. Teníamos nuestra ecuación original, medida en t más j. O sea, simplemente transformamos la medición, el punto de referencia. Reorganizamos, bueno, aplicamos el operador de retardo, pero como quien dice al revés, ¿no? O sea, sacamos el operador de retardo de y, le mandamos a restar y sacamos factor común y t más j. Listo, ya tenemos toda esta operación. ¿Para qué nos sirve esto, colegas? Vean esto. Si digamos, supongamos por un instante que el L no fuera un operador, L fuera cualquier cosa, una constante. Si uno que de ahí yo ya podría despejar y t más j. Recuerden, ¿eso qué significaba? Resolver la ecuación diferencial, perdón, en diferencia. ¿Cuándo resolvemos la ecuación en diferencia? Cuando nosotros despejamos la ecuación y solo depende de los valores de W y algunos valores pasados que se asumen como dato. Entonces vean eso. Si L fuera un número cualquiera, solo tendría que mandar a dividir este paréntesis y resolví pasos. Uno, dos, tres. En vez de hacer toda la letanía de... ¿se acuerdan cómo se resolvió esto con la sustitución recursiva, no? O sea, está reemplazando y reemplazando y reemplazando. En vez de estar reemplazando y reemplazando y reemplazando, simplemente podríamos hacer la inversa de este polinomio. Ok, entonces, pero ¿cuál es el problema? Que no se puede, porque L no es una variable, pero vamos a hacer algo parecido, ¿no? En fin, 1 menos phi 1L es un polinomio de retardo de grado 1, ¿sí? Entonces eso ya está claro, es un polinomio de retardo de grado 1. Y ahora vamos nosotros a intentar, ¿sí?, resolver la ecuación en diferencias, ¿sí? Es decir, se puede, con los polinomios de retardo, aprovechando estas cuestiones, se puede resolver la ecuación. O sea, si quieren, estamos usando otro enfoque para resolver la ecuación, que no es el enfoque de sustitución recursiva, es el enfoque de operador de retardo, ¿sí? Es más, podíamos habernos concentrado no en todo lo que hicimos en el capítulo 1 de Hamilton y empezar el curso desde el capítulo 2. Sin embargo, si empezábamos desde el capítulo 2, perdíamos mucho de la capacidad de interpretación de los modelos. Más bien el capítulo 2 le vamos a ver bien, mucho más compacto, ¿no? Ok, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, tomemos la ecuación A,
esta ecuación última que quedó aquí, ¿sí? Esta ecuación de aquí de resultado. Y esta ecuación A, vamos a multiplicarla a ambos lados por el siguiente polinomio. Entonces vamos a construir un polinomio que tenga la siguiente forma. Ahorita no me pregunten ni lo piensen por qué, ¿ya? O sea, es un artificio matemático, ¿ya? Entonces vamos a construir un polinomio con esta forma un poco particular. ¿Qué forma? 1 más φ1L más φ1 al cuadrado L2 más φ1 al cubo L3 más φ1 a la cuarta L4 más φ1 a la 5 L5 y seguimos sumando hasta llegar a un φ1 a la J, L a la J. ¿Sí? Entonces vamos a construir este polinomio bien particular. ¿Sí? Este polinomio bien particular lo vamos a construir. ¿Ya? Y también si quisiéramos escribirlo de forma compacta, que lo voy a escribir a veces de forma compacta, sería un sumatorio, ¿no? Sería el sumatorio desde k igual 0 hasta j, ¿sí? Desde k igual 0 hasta j, de φ1 a la k, L a la k. Es decir, bueno, es bien obvio, ¿no? O sea, si ustedes abren el sumatorio es esto mismo, o sea, ¿qué les va a quedar? φ1 a la 0, o sea, k siendo 0, ¿no? L a la 0 más φ1 a la 1, L a la 1 más φ1 a la 2, L2. O sea, es lo mismo, ¿no? Es el mismo polinomio. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Ya, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a multiplicar este sumatorio, ¿sí? Este sumatorio lo vamos a multiplicar a la izquierda y a la derecha de A, ¿sí? O mejor dicho, sí, al lado izquierdo y al lado derecho, pero respetando el orden, ¿no? Sí, ya van a ver cómo. O sea, en esencia, lo que digo es, tomemos la ecuación A y multipliquemos para ambos lados de la ecuación a la izquierda, ¿sí? Eso sí, tiene que ser siempre a la izquierda, ¿no? Para ambos lados de la ecuación multipliquemos a la izquierda este sumatorio. Entonces tenemos aquí este sumatorio, aquí también, ¿sí? De la ecuación A. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, colegas? Recuerden, el objetivo es despejar Y. Ahora alguien dirá, ¿y por qué hacemos esto de estar planteando este polinomio tan feo? Bueno, en realidad no está tan feo, ¿no? Pero sino un polinomio un poquito grande, complejo, para poder hacer esto. Porque ese polinomio nos va a permitir simplificar varias cosas. Ya van a ver. Entonces vamos a resolver esta multiplicación para el lado izquierdo. O sea, vamos a resolver esta de aquí. ¿Ya? Simplificando términos del lado izquierdo, resulta ser que ustedes pueden mostrar que este sumatorio se puede simplificar bastante hasta llegar a una ecuación B. Entonces vamos a hacer esa simplificación, eso sí lo voy a hacer en mi pizarra porque eran muchos pasos hacerlo en la lámina. Entonces vamos a ir a la pizarra, ya, denme un segundito. Esa es otra cosa, ya, ni le veo. Ya. Vamos acá. Ya, entonces vamos a ver cómo se da esta simplificación. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esto así bien rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este sumatorio y vamos a concentrarnos en el lado izquierdo nada más, ¿no? O sea, vamos a resolver este sumatorio. Entonces, vamos a volver a abrir el sumatorio. ¿Cómo era el sumatorio? Era φ1 a la 0, L0, que eso es 1, o sea, todo a la 0 es 1, más φ1 a la 1, L a la 1, que el 1 no se escribe, más φ1, 2, L2, más φ1, 3, L3, más puntos suspensivos, más φ1J, LJ, porque el sumatorio es desde 0 hasta J. ¿Ya? Eso le vamos a multiplicar por 1 menos φ1, L, YT más J. ¿Ya? YT no va a jugar mucho ahorita, solamente está ahí, ¿ya? Entonces vamos a resolver esta multiplicación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Todo este paréntesis, ¿sí? Todito este paréntesis lo puedo multiplicar por 1. Si le multiplico todo el paréntesis por 1, ¿qué me va a quedar? El mismo paréntesis. Sí, bien obvio, ¿no? O sea, eso no hay mucho que discutir. Eso vamos esto un poco. ¿Ya? Entonces tengo esto, multiplico por 1, me da el mismo paréntesis. ¿Sí? O sea, todo está multiplicado por 1. Menos, lo voy a escribir acá abajo, ¿no? Menos, mismo menos, no le sigue. Menos, y multiplico el paréntesis por φ1L. ¿Qué va a salirme, colegas? Entonces veamos. 1, tengo que distribuir, ¿no? O sea, voy a distribuir menos φ1L por todos estos términos. O sea, por el 1, por este de aquí, y así, no voy a distribuir la multiplicación. Eso ya saben, es un tema de, o sea, todo el paréntesis por 1, y luego distribuimos este factor
por cada uno de los términos que están aquí, y el menos de una vez ya le aplico, porque todo es positivo, entonces me va a quedar todo negativo cuando rompa el menos. Entonces de una vez le multiplico por el menos también, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar, colegas? Me va a quedar lo siguiente. Menos phi1L por 1, menos phi1L, obviamente. No hay magia ahí, menos phi1L. Luego, menos phi1L por phi1, 2, o phi1 al cuadrado L2 sería menos perdón, con el 1, no, recién estoy, este dice no, el 1 recién. Entonces, phi1L por phi1L me va a dar phi1 al cuadrado L2, menos phi1L, entonces ya está hecho este también, ¿no? Entonces, luego sería phi1L, menos phi1L contra phi2L2, sería menos phi1 cubo L3, ¿sí? O sea, sería este phi1L multiplicado por este phi1, 2, L2, ¿ya? Menos, ¿sí? Puntos suspensivos, ¿sí? Menos puntos suspensivos, hasta llegar a menos, ya, aquí voy a poner algo, ¿no? Un paréntesis, un pequeño pasito, disculpen. Voy a poner el término anterior a este. ¿Cuál es el término anterior a este de aquí? ¿Ya? Para que se vea el resultado. El término anterior a este tendría que ser, ¿sí? El, eh, a ver, déjenme ver si hace falta. Sí, sí hace falta. El término anterior a este, ¿cuál es? Sería phi1 j-1 L j-1, ¿verdad? Ese sería el paso inmediato anterior. El paso inmediato anterior, el que estaría acá, ¿ya? De hecho, a ver, déjenme mover esto para poner el paso inmediato anterior. ¿Por qué? Ya van a ver por qué no. Entonces, solo déjenme retroceder un poquito. Ya. Entonces aquí estaría el phi, este es j, ¿no? Phi j-1, L j-1, ¿ya? Entonces, ¿por qué le estoy poniendo el paso inmediatito anterior en este paréntesis? Porque quiero que se vea lo siguiente, ¿no? Si yo multiplico phi1L menos phi1L por este penúltimo paso, ¿sí? Por ese penúltimo paso, ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado, disculpen, aquí se me movió algo, perdón, me va a dar como resultado, ¿sí? Si multiplico menos phi1L por el penúltimo, no por el último, sino por el penúltimo, tiene que darme, aquí sería más, ¿no? Es que ya se atropelló un poco, disculpe, a ver, un segundo. Ya. Entonces, si multiplico por el penúltimo, me va a dar menos phi1, ¿sí? ¿Sí? SJ menos, perdón, acá lo voy a poner. Ya, no lo voy a poner ahí. Ya van a ver por qué. Sería puntos suspensivos. Ya. Menos phi1 por J menos 1, L menos J menos 1, ¿qué va a darme? El menos sale. Phi1 por phi a la J menos 1, ¿qué sucede? Mantengo la base y sumo los exponentes. J menos 1 más 1, J. ¿Sí? O sea, J menos 1 más 1. Se anula el menos 1. Y con L pasa lo mismo. L, J menos 1 más 1, porque aquí también está L a la 1. Entonces se eliminan los unos, 1 y menos 1, me queda J. ¿Ya? Y finalmente, menos el último término contra este phi1L. ¿Qué me va a dar? Sale el menos. Phi1 por phi1 a la J sería phi1 a la J más 1. Y L por L a la J sería L a la J también más 1. ¿Ya? Y bueno, todo esto multiplica al y t más j. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros llegamos a obtener esta operación, ¿sí? ¿Qué viene después? Y después lo que tenemos que hacer es, en esencia, bajemos esto un poco, ¿ya? Resolver términos semejantes. Aquí pueden ver que se van a simplificar phi1L, phi1 al cuadrado L2, phi1 al cubo L3, y así se van a simplificar todos los intermedios, y se va a simplificar también, bueno, este de aquí está dentro de los intermedios, y el último, phi1J LJ, también se simplifica. Y me va a dar como resultado que toda la expresión se reduce a 1 menos phi1 J más 1 L J más 1 por y t más j. ¿Sí? O sea, volvamos ahora sí a la lámina. Lo único que acabo de hacer, colegas, es demostrar la ecuación B. ¿Sí? Es demostrar la ecuación B. Y esa ecuación B, en esencia, ¿qué nos está diciendo?
Nos está diciendo, ok, nosotros, perdón, un segundo, perdón, ya. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es simplemente que al aplicar este polinomio con suma, ¿sí? Al aplicar este polinomio con suma, logramos simplificar y reescribir esta expresión que está aquí a la izquierda como esta otra expresión ya más compacta, ¿no? O sea, todo este polinomio multiplicado por el 1 menos phi 1L me da esta expresión más compacta. ¿Con qué finalidad? ¿Sí? ¿Con qué finalidad yo quiero o quisiera hacer eso? Recuerden, nuestro objetivo es tratar de resolver la ecuación en diferencia, ¿no? Eso es lo que buscamos. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí, colegas? El propósito es tratar de encontrar una versión compacta que pueda simplificarse. Y ya van a ver. Entonces, verán, Profe, pasemos a la profe, siguiente. una Por pregunta. favor. Es Claro. decir, la multiplicación que tiene W sub t más J es la que nos da como resultado uno menos el phi, 1 elevado a la J más uno multiplicado por L elevado a la J más uno es el resultado de esa multiplicación, ¿verdad? Del J sub T más J, o del otro Exacto. lado, O porque sea, me confundí. exactamente. O sea, lo que estamos tratando de decir es que todo este término de aquí, a ver, lo voy a poner con rojo. Todo este término que está aquí se transforma en esto que está aquí, ¿no? Uno menos phi uno j más uno L j más uno por y t más j. Y eso va a ser igual a este otro término de acá. Exactamente, esa es la idea. Profe, pero, o sea, no entiendo por qué queda, por qué luego se cambia el otro lado igual a Y T más J. O sea, me Ah, no, confundí. no. O sea, espere, ya entendí. A ver, un segundito. O sea, primero vamos por partes, ¿no? Esto de aquí es lo mismo que está acá, ¿verdad? Son los mismos. Lo único que estábamos haciendo Sí, es viendo cómo esto se simplifica. Entonces se simplifica y termina en esta expresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer luego? Reemplazar esto de aquí en esta ecuación. ah, ya, profe, ya, ahí sí, ya lo entendí. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos haciendo aquí es justo explicando esa simplificación, para no decir que bestia solo se simplifica y de golpe ya, ¿no? Sino que ustedes también vean cómo se hace la simplificación. Chévere. Entonces, si nosotros igualamos el resultado, ¿no? Igualando el resultado, había que poner aquí un segundo. A ver, igualando el resultado, el último resultado. Ya, sí, ya casi terminamos esta sesión de hoy día porque vamos a dejar planteado esto lo que podamos la ecuación, ¿no? No, porque no quiero que quede un despeje intermedio ahí medio botado. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces, listo. Igualando el último resultado, ¿cuál fue el último resultado? Fue este, ¿no? O sea, tomamos el lado izquierdo de la igualdad y le desglosamos hasta que quedó esta expresión mucho más compacta. Reemplazamos este término aquí, ¿sí? Para ya no tener el sumatorio en el lado izquierdo, ¿sí? Ya no tenemos el sumatorio en el lado izquierdo, ¿y qué nos va a quedar? Entonces, igualamos ese último resultado con el lado derecho, que es el que tenía W, y expandemos el sumatorio. ¿Qué nos va a quedar? Nos queda esta expresión que, para hacerla más didáctica, solo permítanme un segundo para que no nos perdamos. Voy a reescribir esto otra vez acá. Un segundo. ¿Sí? Control V. Ya. No. Lo que quería evitar justamente. Bueno, ya nada. Disculpen, control Z, control Z. No les dañemos. O sea, si ven que estas cosas son bien delicadas, ¿no? O sea, eh, entonces, estábamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos, colegas? Mejor lo voy a apuntar. Entonces, lo único que hicimos fue, recuerden que esto era un sumatorio, ¿sí? Un sumatorio desde k igual 0 hasta j de phi 1 a la k, l a la k, ¿verdad? Este era este sumatorio que le estaba multiplicando 1 menos phi 1, me olvidé la l, a ver, 1 menos phi 1 l por y t más j. Eso estaba en el lado izquierdo y en el lado derecho estaba el mismo sumatorio, ¿sí? Estaba el mismo sumatorio de j igual 0 hasta, perdón, de k igual 0 hasta j de phi 1 a la k, l a la k, pero esto estaba multiplicado por wt más j.
Los despejes que hice en la pizarra digital lo que hacen es mostrar que el lado izquierdo se puede resumir en 1 menos phi 1 j más 1, L j más 1 por y t más j. Eso en el lado izquierdo. En el lado derecho lo que vamos a hacer es simplemente abrir el sumatorio, ¿sí? Y al abrir el sumatorio, ¿qué nos queda? Lo que tenemos, 1 más phi 1L más phi 1, 2L2 más puntos suspensivos hasta más phi 1J, LJ, BT más J. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahorita en la expresión que está aquí escrita. Simple y llanamente, en el lado izquierdo hemos simplificado el sumatorio, ¿sí? Simplificamos el sumatorio. Y en el lado derecho abrimos el sumatorio. Ventaja y desventaja. Bueno, ya no tenemos sumatorio, ¿no? Disculparán si es que necesitan, después le ponen pausa al video cuando necesiten, ya disculparán eso. Pero ya, ¿qué sigue ahora? Al resolver y reorganizar términos, se obtiene exactamente, verán, la misma solución que obtuvimos en el procedimiento de sustitución recursiva. Exactamente la misma. ¿Por qué? ¿Qué habría que hacer aquí? Noten, el y más j por 1, y más j. Y luego, ¿qué va a tener aquí? Y más j por phi 1. ¿Qué va a salir este término nada más, no? 1 menos phi 1. Hasta aquí nomás vamos a llegar, colegas, porque ya me estoy acercando a la hora. LJ más 1, y más j, que es igual, más j. Entonces, si yo multiplico por cada uno, ¿qué me va a quedar? Y más j por 1, y más j. No pasa nada. Y y más j multiplicado por este término, ¿qué me va a dar? Sería menos phi 1, no pasa nada con el phi 1. Y tendría LJ más 1 por y más j. Eso es lo mismo que decir y más j menos phi 1 j más 1. Y esto con esto, ¿qué va a pasar? Y t más j menos j más 1. Y si nosotros hacemos los respectivos arreglos, ¿qué pasa? Se van a ir los j y me va a quedar t menos 1. ¿Sí? Y el t menos 1, que de hecho es lo que está aquí. Pero obviamente esto que está restando le pasé a sumar. Para solo una ecuación de y t más j. Entonces, si ustedes le ven con calma, la ecuación que acabamos de obtener, colegas, es exactamente, ¿sí? Exactamente la ecuación que obteníamos como solución cuando aplicábamos sustitución recursiva. Exactamente la misma, ¿sí? Exactamente la misma. ¿Ya? ¿Por qué exactamente la misma? Porque en realidad el operador de retardo está simplificando un montón de pasos que nosotros ya habíamos hecho antes en sustitución recursiva. Un segundo, perdón. Sí, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Fíjense, estos pasos que hicimos son una forma compacta de la misma idea de sustitución recursiva. ¿Ya? No es exactamente igual, pero es más o menos. Entonces, para cerrar la sesión, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos, colega, decir es lo siguiente, ¿no? El uso de los polinomios de retardo me permite llegar exactamente a la misma solución que la que yo obtenía con las sustituciones recursivas, pero como pueden ver fue mucho más rápido. Claro, la parte engañosa aquí es saber simplificar el sumatorio, pero si sabemos simplificar el sumatorio y sabemos nosotros emplear bien los operadores de retardo, ya obtenemos esta respuesta. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar para la próxima sesión? Porque no quiero que quede esta idea a la mitad, ¿no? Si no, no quiero que esta idea quede a la mitad. Entonces, para dejarle ahí nada más, ¿qué es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, colegas? Ver el vínculo que tiene este procedimiento con operadores de retardo, pero ya para analizar estabilidad, ¿sí? O sea, nosotros podemos de aquí hacer un análisis de estabilidad con el mismo polinomio de retardo que estábamos usando en unos minutos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer la próxima sesión, colegas. Entonces, nos quedamos con esta idea. Los operadores de retardo, esa cosa que parecía tan inocente, ¿no? De que LXT igual a XT menos 1, resulta ser que con los operadores de retardo bien manejados, puedes resolver la ecuación en diferencias. Y en la próxima clase vamos a ver que con los operadores en retardo podemos establecer la estabilidad del modelo. Y ahí llegaremos a un vínculo entre operadores de retardo y lo que habíamos estudiado en el capítulo 1, que eran los multiplicadores de Lagrange, perdón, los valores propios. ¿Ya?
Entonces eso vamos a dejar, colegas, para la próxima sesión porque ya casi acabamos y aquí terminamos el respectivo video. ¿Ok? Listo. Tenemos la grabación.